Hoy se celebra el Día del Servicio Religioso del Ejército Argentino. Por este motivo queremos conocer el trabajo pastoral que se realiza en el ámbito militar, más precisamente en la Fuerza Aérea. César Tauro es capellán mayor de la Fuerza Aérea Argentina y vicario pastoral de jóvenes, con quien tenemos el agrado de dialogar para Yo Quiero Verte en esta tarde de sábado. Hola César, ¿cómo estás? Cristian Rao te saluda. Cristian, qué gusto escucharte y bueno, muy buenas tardes para toda tu audiencia. Bueno, muchas gracias. Primero le agradecemos por hacerse el tiempo también en un día sábado. Los Por que, favor. los que frecuentamos, padre, el ámbito de la Iglesia Católica, sabemos más o menos Sí. qué hace un sacerdote, cómo es la vida de una parroquia. Cuéntenos cómo es ser cura de la Fuerza Aérea, dónde vive, qué problemáticas se presentan en su día a día. Bueno, mira, primero debiera decirte genéricamente tal vez cómo es la vida de un capellán, ¿no es cierto? De un Sí. capellán castrense, porque sin duda alguna la esencia de nuestro ministerio con un sacerdote de una diócesis territorial es exactamente la misma, ¿no? Ser servidores de la iglesia a donde quiera que la iglesia nos encomiende el ejercicio de nuestro ministerio pastoral, ¿verdad? Lo que ocurre es que justamente la existencia del obispado castrense, del nuestro en Argentina, y de aproximadamente 40 más en todo el mundo, 40 obispados más, con algunas formas particulares en algún caso, pero en todo el mundo, no hace más que hablar de el reconocimiento y la solicitud de nuestra Santa Madre la Iglesia por hijos, en la fe de la Iglesia, por hijos de Dios, que tienen una vocación particular, ¿no? Una vocación específica, una vocación, eh, digamos que en cualquier caso hace a la defensa de la patria, ¿no es cierto? En el caso de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Federales de Seguridad, que también son de nuestra competencia pastoral en el Obispado Castrense de Argentina, eh, hablando de justamente aquellos que tienen estado policial, sirviendo, custodiando nuestros mares, nuestros ríos, nuestros lagos, nuestras fronteras, nuestros aeropuertos, y me refiero, por supuesto, concretamente a la Gendarmería Nacional, a la Prefectura, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, ¿no? Y cuando hablamos de las Fuerzas Armadas, Ejército, eh, la Fuerza Aérea Argentina y la Armada Argentina o Marina, que a veces también le llaman, ¿no? Es decir, abocados al acompañamiento entonces como sacerdotes, capellanes, castrenses o auxiliares, abocados al acompañamiento de estos fieles de la Iglesia, con esta vocación específica, particular, peculiar, ¿no? Que tienen todo un estilo de vida este, propio, porque bueno, no es solamente cumplir determinados horarios, como sabemos, sino cuando se jura la bandera, se jura por nuestro pabellón nacional, incluso si fuera necesario, hasta perder la vida, ¿no? Entonces, habla justamente en términos de evangelio, de un amor por el prójimo que puede significar eso, que puede significar la ofrenda de la propia vida, ¿no? Entonces, a donde quiera que estén, en institutos de formación, en hospitales, en brigadas, en cuarteles, en escuadrones, en fin, batallones, regiones de prefectura, regionales, de la PSA, etcétera, a donde quiera que estén nuestros fieles, que someramente describía allí en términos de vocación, es donde nosotros como sacerdotes, con nuestro obispo castrense, en el caso de Argentina, Monseñor Santiago Mm. Olivera, como padre y pastor, acompañamos a estos fieles, a sus familias, no solo al personal militar, al personal civil también que trabaja en el ámbito y hasta incluso a veces otras personas que bueno, circunstancialmente, por trabajos tercerizados, lo que sea, están algún tiempo dentro del ámbito militar. Dentro del territorio de nuestra patria o más allá de ellas, porque tenemos hermanos nuestros en comisión con los cascos azules, en comisiones antárticas en las bases antárticas o en el rompehielos,
en la fragata Libertad, que ha llegado el otro sábado de su viaje de instrucción final por varios países de Europa y de América Central. Es decir, allí donde están nuestros fieles, tenemos que estar nosotros los capellanes acompañándolos, ¿no? Y bueno, en tiempos de paz y en los tiempos que el Señor nos depare eventualmente, porque sabemos precisamente lo que implica la vocación de ellos, ¿no? Lo cual nos exige a nosotros, sin duda alguna, no solo vocación sacerdotal, por supuesto, eso es condición sine qua non, pero también vocación específica para ese estilo de vida de acompañamiento a ellos, ¿no? Digo genéricamente, Cristian, ¿verdad? Cada fuerza, lógicamente, tiene sus características en función de la realidad en la cual se desempeña. Tierra, aire, mar, decía yo antes, en fin, aeropuertos, fronteras, o seguridad interior también, etcétera, ¿no? Decir, y bueno, y con una, podríamos decir también, una idiosincrasia especial en cada ámbito también, ¿no? Conforme a la misión que tienen y también a la espiritualidad, podríamos decir, y a la mística que en cada fuerza se ha desarrollado históricamente, ¿no es cierto? Hola, Ana Clara te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Ana Clara? ¿Qué tal? Un gusto Y- escucharte y compartir con ustedes este espacio del programa. Agradecido estoy. Igualmente, muchas gracias a vos. Gracias, Como vos gracias. recién nos explicabas, quizás uno lo que conoce más es cómo son las Sí, actividades en cuanto a la espiritualidad y lo pastoral en una parroquia, pero hay muchos aspectos que desconoce de todo esto que vos nos contabas. sí, Quizás claro, claro, claro. en el día a día, teniendo en cuenta esto que vos nos decías, ¿cómo son las Sí, actividades sí. que vos llevas adelante como capellán? ¿Hay actividades quizás en lo concreto que se lleven adelante en las fuerzas para trabajar en todo esto que vos nos decías, en lo espiritual? ¿Cómo es un poquito el día a día? Sí. Mira, con los matices que yo te decía antes, Ujú. conforme a la fuerza donde le sirva a cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Capellanes en cada una de las fuerzas, y también conforme a la naturaleza o el tipo de unidad de la fuerza que sea. No es lo mismo el estilo de vida, obviamente, de nuestro personal y tampoco el nuestro en un hospital, ¿verdad? Ujú. Como capellán hospitalario, o en un instituto de formación donde tenemos cursantes que pueden ser aspirantes o cadetes o profesionales eventualmente que estén haciendo el curso para asimilarse dentro del escalafón militar. En donde ellos tienen clases, donde ellos tienen tiempo de estudio, donde tienen instrucción, donde tienen despliegues en el terreno. No quiero ser autorreferencial, Ana, solo digo esto en mi experiencia de casi estos 20 no tan largos años, han sido muy intensos, pero tampoco es una cantidad tan grande frente a capellanes que, bueno, ya llevan toda su vida o gran parte de su vida en este servicio a la iglesia. Puedo decirte, cuando yo empecé mi ministerio sacerdotal como capellán castrense en el ámbito de escuela de cadetes en Córdoba, bueno, a la mañana, por ejemplo, empezar celebrando la misa como cualquier otro sacerdote, que a nosotros por ahí nos venía bien con otros compañeros capellanes, empezar la mañana, la jornada, con el Señor alimentándonos de su palabra y de su santísimo cuerpo y sangre. ¿Para qué? Para después rezar juntos con los compañeros donde estábamos en la capellanía, para después ir a visitar cada uno a su unidad, al personal que trabaja cotidianamente, en las oficinas, en los recreos a los cadetes o a los aspirantes, al mediodía esperarlos en una presentación en una plataforma o plaza de armas, luego compartir con ellos en las distintas mesas el almuerzo. Después, bueno, tenemos en Córdoba la iglesia de la guarnición que funciona como cualquier otra iglesia parroquial, porque de hecho nuestras capellanías están equiparadas a parroquias personales, porque nuestra diócesis no es territorial, sino que es personal, ¿no? ¿Dónde está nuestra diócesis? De alguna manera, lo adelantaba recién, donde haya
un hombre y una mujer civil o militar de nuestras fuerzas, ahí está nuestra diócesis. Los otros días, Monseñor Santiago Olivera, nuestro obispo, iba a confirmar a una unidad en el interior y decía, no tengo tantos confirmandos esta vez, pero ellos son nuestra diócesis, y entonces yo me debo a ellos y allá voy, ¿no? Entonces, bueno, eh, quiere decir de que, sin duda alguna, el hecho de, en este caso, estar viviendo en Córdoba, por ejemplo, en una iglesia que es el corazón de la guarnición aérea, bueno, nos planteaba la necesidad también de hacer expedientes matrimoniales, de tener reuniones con catequistas, de la catequesis misma para niños, y después, al atardecer, dentro de la misma escuela, dar la catequesis para los cadetes que quisieran libremente completar, o si no tenían ningún sacramento de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación y comunión, poder brindarles también esa formación catequística, para lo cual también armábamos grupos, ¿no? O armamos grupos de cadetes para cadetes que quieran de igual manera libremente ayudarnos en la catequesis, que para ellos les sirve también como una perseverancia en la fe, ¿no? A los que ya recibieron los sacramentos. Después, la celebración de la Eucaristía para los que quieran libremente asistir en la capilla. Después, cenar juntos. A veces les compartía yo con, viste, un parlante portátil, un autónomo con un inalámbrico, alguna pequeña idea, alguna pequeña reflexión mientras cenaban, y los dejaba después compartir. Después, de cena, los que querían libremente, los que quieren, rezar el rosario, mientras nosotros como capellanes celebramos confesiones. Y llega el momento después de los despliegues, ¿no? En la escuela allá en Córdoba, tenía más de 10 despliegues de maniobras al año. En 6 años que tuve más de 60 maniobras donde los acompañaba o los acompañamos aún hoy, por supuesto, a la supervivencia en la montaña, en el mar, en el desierto, en la selva, ejercicios combinados con otras fuerzas. ¿Y por qué? Y porque, primero, porque en situaciones de esa exigencia es cuando más se necesita la fortaleza y la templanza espiritual para cualquier persona, ¿no? En la adversidad, en la prueba, justamente, bueno, ahí tenemos que estar bien plantaditos en la fe, ¿no? Pero además porque uno no lo tomaba solo como un simulacro, una emulación de una situación real, sino vivir ese espíritu de servicio también en esas circunstancias, en el campo, en esas distintas geografías o topografías, con lo propio de la supervivencia y de la vida del campamento, y de dormir en carpas, o lo que fuese, ¿no? O lo mismo si nos tocaba algún cruce, alguna base antártica en nuestros aviones, acompañar al contingente, quedarnos allá o regresar pronto, de acuerdo a la meteorología, etcétera. Es decir, el capellán de un hospital, por supuesto, basa su pastoral en recorrer las salas, en poder darle charlas al personal médico, al personal de enfermería, a los distintos auxiliares, estar en todos los casos también en las efemérides patrias, haciendo una oración de acción de gracias, encomendando a nuestros caídos, o para egresos, o para asunción de nuevas autoridades, o para despedida. Es decir, siempre hacer presente a Dios en nuestras vidas, respetando el credo de cada uno, la confesión religiosa, pero no por eso dejando de hacer lo nuestro, ¿no? Porque es como yo decía muchas veces, y sigo diciendo, si vos, hermano, sos de otra religión o no tenés ninguna, si sos de otra religión, como capellán castrense católico, te animo a que vivas tu religión. No a que no hago esto por aquello, ni aquello por lo otro, y al final no practico nada, no hago nada, no vivo ni siquiera, no digo una moral, sino ni siquiera con una ética. De repente, si no crees en nada, bueno, adherí a una ética, a una ética de hacer el bien y evitar el mal, tan básico como eso, ¿no? Y yo te voy a animar como capellán seguro también a que así lo vivas y lo hagas. ¿Por qué? Y porque estamos
justamente sumando y bregando por el bien común, por el bien de todos, ¿no? Y por la realización también con una mirada trascendente de la propia vida, en una vocación, profesión particular, ¿no? Uno dice vocación porque es todo un estilo de vida, decía yo al principio. En fin, después estuve en otra guarnición aérea donde tenía un barrio muy lindo, maravilloso, enorme, en Palomar, y con monoblocks, con casas de propiedad horizontal, con unidades militares alrededor, y entonces tenía ya la mixtura de una cosa y de la otra, ¿no? Los fines de semana, a la tarde durante la semana, y los fines de semana a full con la actividad parroquial nuestra, castrense. Y en la semana, de lunes a viernes, visitando en todas las unidades al personal, en los hangares, en las aulas, en el comedor, en las plataformas, en fin, en los lugares de carga, en los lugares de servicio técnico, operaciones, lo que fuera, porque, como decimos siempre, por ser obispado castrense, desde el comandante en jefe, que es el presidente de la Nación, pasando por los ministerios de Defensa y Seguridad, Fuerzas Armadas, Fuerzas Federales de Seguridad, incluyendo al personal más moderno que se haya incorporado o que haya egresado de alguna de ellas, todos son por igual nuestros fieles y nos debemos a ellos de igual manera, ¿no? Así que, en fin, es una pastoral singular, tipificada por lo que decía antes, por la particularidad de la vocación, lo peculiar de la vocación militar o de la fuerza de seguridad, vivida desde el sacerdocio, ¿no? Para sobrenaturalizar también y tener una mirada de fe trascendente en la vida de cada persona, ayudándolos justamente a eso, ¿no? A que descubran, además de su vocación a la vida militar o policial federal, su vocación cristiana, su vocación a la santidad, en ese ámbito también, ¿no? En ese ámbito también. Entonces, y esto históricamente ha sucedido así, no solo en nuestro país. Cristian evocaba recién el aniversario del servicio religioso en ejército, que desde 1813 por la Asamblea General Constituyente se oficializó, digamos, pero que en todas las guerras de independencia siempre hubo sacerdotes del clero diocesano, del clero regular, de alguna orden religiosa, acompañando a las tropas, porque eran pedidos, porque se lo solicitaba a quien estaba a cargo de la campaña, para darle ánimo a su gente a través de la oración, sostenerlos en la vida de la gracia, para su fortaleza espiritual, psicológica y física, porque somos una unidad psicosomática, ¿no? Y entonces todo tiene que ver con todo en nosotros. Y bueno, prueba cabal de eso fue Malvinas, ¿no? Malvinas, donde los capellanes, más de 20 capellanes, en las trincheras, en los aeropuertos, en las bases en el continente, en los Hércules que cruzaban, en todo tipo de ámbito, acompañaban y contenían espiritual, anímicamente, emocionalmente, también a nuestra gente, ¿no? A nuestros combatientes. Así que, sin pensar en ese tipo de circunstancias, pero sin dejar de tener en cuenta que en el ámbito castrense eventualmente se puede tener que combatir para la defensa de la patria, para la defensa de la patria, para resguardo de nuestros compatriotas, de nuestra soberanía. Bueno, nosotros como capellanes estamos para eso, ¿no? Alguien lo tiene que hacer y nosotros con mucho amor y con mucha pasión. Gracias, Padre, por su testimonio y por poner también su vocación pastoral, por el acompañamiento sacramental también, por la oración, en un ámbito donde por ahí a lo mejor uno desde afuera no conoce bien cómo se vive la fe en las Claro. Fuerzas Armadas, en las Fuerzas Aéreas. Así que gracias por su testimonio, Padre. Y bueno, Por favor. y gracias por... Pido disculpas nuevamente por la autorreferencialidad. No, al No es, contrario. pero digo, desde lo propio, desde lo vivido, uno puede hablar con un poco más de sustancia sobre el tema, ¿no es cierto?
y así lo vivirán, lo viven mis hermanos en el ejército, en la armada y en cada una de las fuerzas federales de seguridad también, ¿no? Con la particularidad que nuestra gente en la Fuerza Federal de Seguridad, al estar desplegada permanentemente en pos de esa seguridad, también en tierra, mar, ríos, lagos, aeropuertos, etcétera, siempre tiene un grado de exposición especial, ¿no es cierto? Y por ahí, bueno, los riesgos son propios, son inminentes también. Entonces, bueno, cuanto más hay que estar cerca, cuanto más hay que estar a disposición, cuanto más hay que estar dispuesto en la misma formación, a que puedan aquilatar valores, principios, que bueno, que son propios de esa mirada trascendente de la vida, porque antropológicamente somos seres espirituales. Necesitamos tener una visión que vaya más allá de lo propio, de la autosuficiencia propia, y bueno, y más en vocaciones de este tipo, ¿no? Sí. Donde se juegan tantas cosas. Por eso, gracias por su testimonio. Tenemos que dejarlo porque ya en unos minutos terminamos el programa, Sí, así por que gracias favor. por el gran testimonio que nos compartió hoy, Padre César. Un placer escucharlo. Sencillo. Muchas Sencillo, gracias. un abrazo y mi bendición para ustedes. Gracias por este espacio. Muchas gracias igualmente.